Excelente, Miguel. Como sempre, muito didático, e você vai, assim, nas questões que a gente já tinha debatido e que eu sei aí que o pessoal aproveitou bastante. Eu agradeço muito, o pessoal já está agradecendo aqui. Aí vamos fazer o seguinte, vamos abrir inscrições, né? Quem quiser falar, fazer alguma pergunta, eu vou começar fazendo uma pergunta e aí vocês vão se organizando, se preparando, caso queiram. Bom, essa explicação que toda que você deu, o pessoal agradecendo aqui no chat, sobre a trajetória do Lukács e colocando essa posição política, né, fica muito claro para a gente essa transformação, essa viragem, essa autocrítica do Lukács em relação à posição idealista e aí uma compreensão do materialismo, né, nas obras da velhice, né, no velho Lukács. Aí a minha questão é a seguinte: hoje a gente vê algumas posições que partem, né, da ontologia, das obras de maturidade do Lukács, mas que, ao passo que fazem isso, tem uma posição um pouco idealista em relação à política. Explico. Né? Então, de compreender, por exemplo, de reafirmar nessa negação do parlamento, das instituições burguesas, da escola, por exemplo, da escola pública, né, assim, de não reivindicar a escola pública, de não participar das eleições, né, de não participar de partido político, e aí o fazem argumentando pela ontologia do ser social que a revolução só vai se dar quando o trabalho, né, for livre novamente, porque o trabalho é alienado. Enfim, então fazem sempre esse retorno, inclusive já li críticas, né, chamando uma posição de metafísica do trabalho, né, de estar sempre, então, retornando a isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu já li textos seus, né, sobre isso, inclusive citando o Grande Hotel Abismo, na posição do Lukács e tal, mas eu acho que seria legal se o pessoal ouvisse sua posição em relação a isso. Aí, enquanto você responde essa pergunta, eu fico abrindo as inscrições aqui para o pessoal. Sí, es una buena pregunta. Yo no estoy autorizado para hablar de Brasil, pero sí puedo comentar alguna cosa de lo que ocurre en Argentina, porque hay posiciones en algún punto similares, ¿sí? Yo creo que no hay forma de justificar esas posiciones apoyándose en Lukács, porque Lukács insiste, el Lukács de la ontología, el Lukács de la estética, insiste en cuestionar el moralismo y el ideal de pureza política, diciendo que eso es justamente idealista. Es decir, suponer que la posición correcta, éticamente correcta, es no mancillarse, no mancharse con la realidad contemporánea, es idealismo. Y hay varios textos donde Lukács habla específicamente de esas cuestiones, ¿sí? Ante todo en relación con la moral. Tiene un texto maravilloso sobre Lessing, sobre el escritor alemán Lessing. También en pasajes de los escritos políticos de finales de los años 60, donde subraya justamente este aspecto. Es decir, si estamos del lado de los humillados y ofendidos, dice él, citando el título del romance de Dostoyevsky, no podemos tener las manos limpias. Es necesario introducirse en el mundo de la lucha política, ética, y por lo tanto vincularse con las instituciones. Y él lo hace citando a Goethe, Las confesiones de un alma bella, un capítulo de un romance de Goethe, y citando a Hegel, la crítica que hace Hegel al alma bella, que no se compromete, no se ensucia las manos, ¿sí? No mete las manos en el lillo de la política, pero deja el mundo igual y por lo tanto es culpable. Es decir,
Para Lukács, una política que no se introduce en las instituciones y que afirma que las instituciones están corruptas es una política moral y por lo tanto una política reaccionaria, ¿sí? Incluso cuando las personas que lo sostienen sean intelectualmente personas progresistas, ¿sí? Es perfectamente posible, y hay comentarios de Lukács muy inteligentes sobre esto, que una persona intelectualmente progresista lleve adelante un moralismo político en relación con las instituciones que para Lukács es totalmente reaccionario, ¿sí? Y al revés, una persona, y podemos pensar en algunos de los análisis literarios de Lukács, puede tener en su cabeza ideas religiosas, morales, totalmente erradas, y sin embargo, en la praxis cotidiana, tener actitudes fuertemente progresistas, porque el realismo en la vida cotidiana los lleva a posiciones progresistas, ¿sí? De la misma manera que en la cabeza de Balzac podía haber ideas muy reaccionarias, pero cuando Balzac empieza a inspeccionar literariamente la realidad, lo que produce es enormemente progresivo. Y creo que ese es un problema. Eh, creo que leyendo Marx es un problema que no se sostiene. Marx señala una y otra vez en El Capital que el capitalismo no es un problema moral, que no se lo puede resolver moralmente porque el capitalismo no es humano. Entonces, interpretar moralmente el capitalismo es una antropomorfización errada. Y suponer que no tengo que contaminarme entrando a la escuela, a la universidad, al parlamento, a las instituciones, al Estado, porque soy puro, es simplemente pensar en contra de Marx y pensar en contra de Lukács. Yo pienso de acuerdo con lo que dicen Marx y Lukács. Si estoy equivocado, por lo menos estoy bien acompañado, ¿sí? Verdade. Bom, tem perguntas aqui no chat. O Tiago está perguntando assim, está agradecendo e está pedindo se puder falar sobre a relação entre realismo como método de figuração e a teoria do reflexo que Lukács desenvolve de Lenin, Marx, Engels. Aí está pedindo, né? E está mandando saudações. Sí, hago un agregado a lo anterior. Yo estoy hablando de situaciones que conozco en Argentina. No, no querría decir algo en relación con Brasil que no conozco, ¿sí? Respecto de reflejo, hay un problema con la categoría de reflejo en la manera en que es interpretada por algunas personas, ¿sí? Cuando Lukács empezó a escribir la estética, él tenía un proyecto. Él decía que el estalinismo había arruinado todas las categorías del marxismo y que había que tomar una por una todas las categorías para devolverles el sentido que tenían en Marx, ¿sí? El problema con reflejo es que no es una categoría de Marx. Y lo que trató de hacer Lukács es usar la palabra reflejo en un sentido diferente del que tenía en el marxismo soviético. Y yo creo que en ese sentido el resultado no fue el que quería Lukács. Permanentemente se le atribuye a Lukács un uso de la categoría de reflejo en el sentido pasivo, como una epistemología anacrónica del siglo XVIII, que supone que el hombre tiene una especie de máquina fotográfica dentro de la cabeza y que fotografía la realidad. Lukács subraya algo que está en Marx, en lugares muy característicos de la obra de Marx, y es que no existe ningún momento en la realidad en que el hombre registre pasivamente el mundo. Nuestro conocimiento y nuestra recepción son productivos, es decir, al mismo tiempo que percibimos el mundo, lo estamos estructurando, lo estamos
modificando. ¿En qué dirección? A menudo en dirección con nuestros intereses, nuestro presente, nuestras preocupaciones, ¿sí? Esto decía Lukács en relación con el pasado. Cada época reestructura totalmente el pasado de acuerdo con intereses actuales. Y esto mismo ocurre con el reflejo del mundo, ¿sí? El mundo no está quieto y nosotros lo fotografiamos. El mundo está en movimiento y nuestra capacidad de percepción y de pensamiento está en movimiento permanentemente. Y nosotros estamos adentro del mundo, no estamos afuera mirándolo, ¿sí? Yo pienso que hubiera sido mejor si Lukács hubiera usado la palabra mímesis en lugar de reflejo. Pero él quería conservar el término reflejo, que tenía una historia en el marxismo del siglo XX sobre todo, ¿sí? ¿Qué ocurre esto en relación con la obra de arte? Algo que dice Lukács en la estética es que, a diferencia de la magia, el reflejo estético no necesita un original. Es decir, no necesita tener un modelo. ¿Qué significa reflejo? Significa una ficción, una representación que no es una realidad material. Yo siempre doy este ejemplo en la Argentina para entender qué significa reflejo en Lukács. Hay una obra poética argentina que se llama Fausto. Es un poema gauchesco. En este poema, el gaucho viaja a Buenos Aires y va a la ópera, al Teatro Colón, pero no sabe que es una ópera. Están representando una ópera que es el Fausto. Aparece Margarita y aparece Mefistófeles. El gaucho piensa que es el diablo realmente y sube con un cuchillo al escenario para matar al actor que está haciendo el papel de diablo. Lo que no entiende el gaucho es que no es realidad material, sino reflejo, o sea, ficción, o sea, representación. Es decir, lo que no hace el gaucho es suspender la función práctica, pensar que eso es realidad material. En la estética, Lukács lo explica citando un, un ensayo de Goethe. Goethe, un personaje de Goethe comenta que unos simios fueron abandonados en una casa y encontraron unos libros de cocina y empezaron a arrancar las hojas y a comérselas, porque cuando veían una fruta no sabían que era el reflejo de una fruta y pensaban que era una fruta real. El simio no entendía la diferencia entre realidad material y reflejo. Y el personaje de Goethe dice, muchos lectores y muchos espectadores piensan como simios porque no entienden esa distinción. No sé si esto contribuye a alguna cosa, pero es una Sim, tentativa de respuesta. sim, inclusive contribui muito com a pergunta da Jussi, porque a Jussi, ela, o pessoal está perguntando aqui no chat, acho que o pessoal está tímido, sabe, Miguel, de fazer as perguntas, de se apresentar. A Jussi faz mestrado em educação, e aí ela está estudando a formação, a educação dos sentidos, o papel da educação dos sentidos na educação infantil para a fruição artística, né? Muito interessante. E aí ela colocou uma pergunta aqui, pedindo para você falar das categorias homem inteiro e homem inteiramente. Aí eu explico por que ela está fazendo essa pergunta. Nós nos deparamos em alguns contextos, né, de debates aqui em Fortaleza, de falas que afirmavam o seguinte, que nós nunca seremos homens inteiros. E aí, na nossa compreensão, na nossa análise, me parece que é uma confusão com a categoria de omnilateralidade. Eso. Né? E aí, para você falar um pouco sobre isso. Es una pregunta muy buena porque muchos lectores de la Argentina, de Alemania, de Estados Unidos, de Brasil, de todas partes, no conocen la terminología de Lukács y la comprenden mal, ¿sí? Algo que aparece
como un motivo importante en la obra de madurez y en la obra de vejez de Lukács, es que la modernidad no es la época de la omnilateralidad, ¿sí? El capitalismo es muy hostil a la multilateralidad. El capitalismo es una época de especialistas, ¿sí? Y lo que propone Lukács, apoyándose en Marx, es que no es posible volver históricamente y tampoco es deseable volver históricamente, ¿sí? Que es una evolución que se produjo de hecho y que la modernidad es la época no de los individuos, sino de los colectivos, de los grupos, ¿sí? Y que lo que hay que entender es que el avance hacia el socialismo no es el avance hacia un individuo perfecto, sino a una sociedad en la que el individuo pueda integrarse positivamente, ser productivo y al mismo tiempo que la sociedad sea productiva para él, ¿sí? Lo que hace Lukács es citar eh, a Goethe para mostrar que Goethe estaba de acuerdo con Marx en este punto. Y tiene una bellísima conferencia, Lukács, que se llama Marx y Goethe, donde desarrolla este aspecto, el aspecto de la colectividad y de la genericidad, ¿sí? ¿Qué es hombre entero? Hombre entero es cada uno de nosotros. Rafaela es un hombre entero en el sentido de ser humano. La palabra en alemán no es ni masculina ni femenina. Mensch es persona, es ser humano. Y pienso que habría sido mejor traducirlo como persona entera, ¿sí? El hombre entero es la persona que existe en el plano de la vida cotidiana. El profesor Federico es un hombre entero, yo soy un hombre entero, cada uno de ustedes. Algo que ocurre cuando nosotros asistimos a una obra de arte es que ingresamos a lo que Lukács llama un medio homogéneo. ¿Qué es un medio homogéneo? Una forma de especialización estética. Por ejemplo, supongamos que ustedes están escuchando la música que a ustedes les gusta y que, eh, no sé, lo que ustedes quieran, desde Mozart a Elis Regina o Gonzaga o Gonzaguín, la música que ustedes disfrutan, ¿sí? Dorival, ¿sí? Cuando ustedes están escuchando una música que para ustedes es muy provocadora estéticamente, frecuentemente cierran los ojos para que el hombre entero se convierta puramente en oído y concentremos toda la atención en el oído. El hombre entero se convierte en hombre enteramente oído, enteramente oreja, ¿sí? Para poder percibir de una manera muy especializada una experiencia de carácter estético, ¿sí? De la misma manera que cuando una persona está mirando con mucha atención una pintura, no quiere que le hablen para que no lo distraigan de ese hombre totalmente ojo, enteramente ojo, que es el que produce la experiencia estética, ¿sí? Esto es importante en la educación de los sentidos. Hizo falta muchísimo tiempo, miles de años, para que los hombres aprendieran a desarrollar la capacidad estética y poder ser enteramente ojo, enteramente oído, enteramente tacto, ¿sí? Y tocar y percibir superficies. Inclusive a nivel de experiencias muy marginales del arte, como por ejemplo la comida. Marx explica esto en los manuscritos. Un hombre con hambre, un hombre que padece hambre, no quiere una comida en particular, quiere comida. En condiciones más emancipadas,
el hombre aprende a educar el paladar y a percibir matices, detalles, ¿sí? Esto ocurre desde la comida hasta la pintura o la música, ¿sí? Las primeras personas que vieron un film se sintieron aterrorizadas. ¿Ustedes recuerdan la proyección de los hermanos Lumière de un tren entrando a una estación y los espectadores asustados porque no percibían que eso era reflejo, pero también porque el ojo no estaba educado enteramente en cuanto a ojo para el medio homogéneo del film, que era un medio homogéneo totalmente nuevo, ¿sí? De la misma manera que los primeros hombres que miraron un cuadro cubista, un Picasso, ¿sí? No entendían. Y hace falta una educación, una pedagogía del ojo. Y hoy no nos sorprendemos viendo a Picasso o viendo un cuadro de Mondrian. El desafío del arte es producir permanentemente desafíos. Y por eso Lucas dice que el arte siempre está en búsqueda de lo nuevo para romper con la cosificación de la vida cotidiana, extrañada en el capitalismo. Es decir, trata de colocarle desafíos a la sensibilidad humana para desautomatizarla, para producir un distanciamiento. No sé si dije alguna cosa. Eu me sinto satisfeita, não sei se Jússi. Acho que, inclusive, você colaborou bastante aí com a pesquisa da Jússi, ao tratar aí sobre a educação dos sentidos. A Luciana está perguntando como a falsa consciência tem trabalhado na inversão da realidade e como podemos superar isso e irmos de encontro ao verdadeiro conteúdo da realidade. Sí, yo creo que el capítulo sobre el extrañamiento en la ontología tiene algunas sugerencias bien importantes y otra herramienta imprescindible es el Capital de Marx, ¿sí? Algo curiosamente poco estudiado por muchos marxistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, es algo que subraya también Lukács como intérprete de Marx. Lo que Marx piensa es que el capitalismo tiene dos niveles, ¿sí? Y que tiene una capacidad enorme de confundir a los hombres en la vida cotidiana con esos dos niveles. De un lado está el nivel de la apariencia, que es cómo se muestra la realidad del capitalismo en la vida cotidiana, ¿sí? Una realidad muy agitada, muy dinámica, donde no hay momentos de reposo, ¿sí? El capitalismo es el primer modo de producción que necesita revolucionarse permanentemente. Necesita reinvertirse permanentemente para mantener el flujo del capital. Marx da el ejemplo muy típico. Cualquier parálisis en el flujo del capital es la potencialidad de una crisis. Para evitar las crisis, el capitalismo piensa constantemente cómo mantener ese flujo en movimiento sin que el flujo del capital se detenga en algún punto de esa estructura, ¿sí? Esto genera una sensación de inquietud, de dinamismo y de vértigo que ninguna época anterior a la modernidad había conocido. Esto en el contexto del capital lo lleva a Marx a sacar una conclusión, y es que el capitalismo tiene una capacidad mayor para producir fetichismos y mixtificaciones que cualquier época anterior en la historia. Es una fábrica de mitos y de engaños, de modo tal que no se perciba la estructura, que no resulte visible la estructura. Por eso Marx subraya tan fuertemente que es necesario recurrir a la abstracción, porque en la economía no hay microscopio. Tenemos que tomar distancia de la superficie e investigar las leyes de funcionamiento.
lo que Marx llama el nivel de la esencia. También lo llama la fisiología del capitalismo. Esto tiene muchas conclusiones que no podemos desarrollar, pero una muy importante es la siguiente. Las falsa conciencia, Marx no habla de falsa conciencia, habla de fetichismo, de mixtificación, de religión de la vida cotidiana, es una expresión de Marx, ¿sí? No es un fenómeno de conciencia. Esto lo dice en el capítulo sobre el fetichismo de la mercancía. El hecho de que en el capitalismo los hombres son pasivos y las cosas establecen relaciones sociales entre ellas, no es una representación mental, es un hecho material. Con lo cual, no se trata de eliminar un fantasma que está en la mente de las personas con una instrucción intelectual. Se trata de producir modificaciones en la praxis material, porque esas ilusiones tienen un carácter objetivo, ¿sí? Y no hay que explicarlas simplemente, sino que hay que transformar las relaciones materiales para que los fetichismos desaparezcan, ¿sí? Es un diagnóstico mucho más radical que la idea de que hay una falsa conciencia en el capitalismo y que explicándola, dejando la realidad igual, pero explicando los fetichismos se pueden llegar a disolver. No, es una estructura de dominación de carácter objetivo, no humano, automático, y que necesita no solamente de una explicación intelectual, sino de una transformación material. Sim, verdade. E hoje há muitas teorias que se baseiam nisso para explicar a opressão das mulheres, né, para explicar o racismo. Né? Basta transformar a consciência dos indivíduos brancos para não se compreenderem como norma para que o racismo se acabe. Né? Então, tem consequências graves isso politicamente. Né? Tem uma pergunta aqui do Sávio. Ele está dizendo aqui que está falando do reflexo artístico. Se o reflexo não se refere a uma realidade material imediata, se é imagem, como ele se vincula à realidade material ou humana, como o reflexo pode ser realista? O artístico, né, que está falando. Es una pregunta muy buena. ¿Qué es lo que plantea Lukács? Los materiales con los que trabaja el artista son materiales de la realidad, ¿sí? Es imposible producir una obra de arte sin traer materiales del mundo real, ¿sí? El problema que hay en el reflejo artístico no es que los elementos los materiales con los que el artista trabaja no pertenezcan al mundo real, pertenecen al mundo real. El problema es que lo que no necesita el artista es tener un original y copiar el original. Lo que trata de decir Lukács es que el trabajo del artista no es copiar un original, sino producir algo. Esa producción tiene materiales que son del mundo real. Y esos materiales se convierten en obra de arte no por el hecho de que el artista copie algo, sino por el hecho de que el artista produce algo con esos materiales, ¿sí? ¿Cómo puedo decir que algo es realista? Yo voy a hacer una comparación con el trabajo material, ¿sí? Supongamos que ustedes plantean un proyecto pedagógico, ¿sí? Ese proyecto pedagógico tiene muchas falencias y no produce resultados. Ustedes tenían una idea. Esa idea, ese plan que tienen ustedes en la cabeza, es un reflejo. Ese reflejo es previo a la acción que ustedes van a realizar. Ese reflejo que tienen en la mente
no es la copia de un original anterior. Casi diría que es al revés. Ustedes tienen un reflejo y luego quieren llevar ese reflejo a la realidad material. Si ese proyecto fracasa, posiblemente ustedes digan, mi proyecto no era realista. No era realista en el sentido de que lo que yo pensé no estaba a la altura de la realidad. ¿Cuál es el ejemplo que da Lukács? El de los deportistas. Él habla, por ejemplo, de los deportistas olímpicos, que se representan el salto que tienen que dar mentalmente para corregirlo. El deportista se reproduce mentalmente como reflejo el salto o la estrategia que tiene que llevar adelante. Luego hace el salto. Si el salto no fue adecuado, no fue realista, en este sentido práctico y material, lo que hace el deportista es corregir su reflejo para pensar de una manera más correcta la realidad. Dice Lukács, posiblemente el hombre primitivo pensaba de esa manera cómo fabricar un arma, un machado, una lanza. Lo pensaba, proponía una finalidad de carácter teleológico e investigaba los medios materiales. Y luego, como dice Marx en las tesis sobre Feuerbach, la prueba de la terrenalidad de ese reflejo es la praxis, ¿sí? Si el arma no era perfecta y el animal no era cazado, tenía que replantearse su reflejo intelectual para corregirlo. Y hay una relación dialéctica permanente de corrección constante entre pensamiento y praxis. Yo corrijo mi pensamiento para comprender mejor la praxis, pero al mismo tiempo, ese pensamiento es activo, yo quiero modificar la praxis. Por ejemplo, atrapando un animal, ¿sí? O eh, enseñando y compartiendo una experiencia pedagógica con los estudiantes. Los malos profesores son malos realistas porque tienen un aparato de pensamiento y suele ocurrir a veces con algunos colegas, los años van pasando y siguen repitiendo el mismo corpus dogmático sin ningún aprendizaje de la realidad. Un aprendizaje y una enseñanza son dialécticos. Y los lugares del que aprende y del que enseña, y esto lo dice Lukács, son lugares intercambiables y suponen un dinamismo permanente, donde el pedagogo, tanto como los estudiantes, se hacen representaciones mentales que luego entran en relación con la praxis. Y eso es reflejo, y un reflejo es realista cuando está a la altura de la realidad objetiva del mundo material, donde se pone a prueba ese reflejo. No sé si se entendió alguna cosa. Não, acho que não. É muito excelente essa sua fala, inclusive relaciona muito com a pedagogia histórico-crítica do Saviani aqui no Brasil, a proposta dele de uma pedagogia marxista, né? Vale muito a pena. O Denilson tem uma pergunta, Miguel. Vou fazer a pergunta do Denilson, vou fazer uma, porque já avisando para o pessoal que o Miguel precisa sair, ele já tem outro compromisso, então ele só pode ficar até às 16 horas. E aí a gente vai, então, encerrando aqui, se alguém ainda quiser falar alguma coisa, né, ser um pouco breve. O Denilson pergunta, o que é uma grande obra de arte? Quais os valores e técnicas imprescindíveis para a composição de um grande objeto artístico? E eu queria que você falasse um pouco sobre a relação, a diferença entre catarse e êxtase. E aí, porque às vezes parece, né, que esse momento, né, de fruição, de afastamento, de suspensão da atividade prática e da vida cotidiana, por si só é catarse. E aí, se você pudesse falar un poco sobre eso. Sí, la respuesta a la pregunta del compañero es, la voy a contestar muy rápido. No hay criterios. Es decir, el arte existe históricamente y las transformaciones de la obra de arte son constantes.
Y una particularidad del arte es que no puede seguir existiendo a partir de la repetición. Cuando un director de cine hace un filme repitiendo lo que ya hizo, empiezan a aparecer las críticas. Está repitiendo lo que permanentemente le pedimos al artista que haga algo nuevo, ¿sí? Y las formas estéticas más degradadas son formas de la repetición. La industria cultural, el arte de masas, el cine de Hollywood, permanentemente repiten y producen un efecto de mutilación, de parálisis en nuestra capacidad receptiva en términos estéticos, ¿sí? Porque lo que se busca es repetir lo que de alguna manera ya está acostumbrado a recibir el espectador. Por eso no hay criterios fijos. Y yo creo que este es un principio que demuestra algo que se dijo, creo que correctamente en relación con el arte. El arte necesita ser dialéctico. Uno de los principios de la dialéctica, Jan Hegel, es que no existe una sola, un solo principio que sea verdadero o falso de manera eterna. La verdad o la falsedad de un principio se altera profundamente con las condiciones históricas. Es decir, es a partir de la interacción con las condiciones históricas que es posible determinar si una obra es eh, productiva en términos estéticos o si es regresiva en términos estéticos. ¿Qué ocurre con lo que llamamos grandes obras de arte? El criterio frecuentemente es que son grandes las obras de arte cuando cumplen con dos criterios, ¿sí? El primero es incorporarse a lo que Lukács llama la memoria de la humanidad, ¿sí? Lo que ocurre permanentemente es algo que explica muy bien Lukács en la novela histórica, y es que él cita allí a Walter Scott y dice que Walter Scott, el romancista escocés, le recuerda a Hegel. Y Lukács dice lo siguiente: no hay ninguna evidencia de que Walter Scott haya leído a Hegel, pero estoy seguro de que si lo hubiera leído no lo habría entendido, ¿sí? ¿Qué tienen en común Scott y Hegel? Los dos piensan que el pasado es una estructura dinámica a partir de las preguntas que le haga el presente, nuestra actualidad. Aquellos momentos del pasado que no aportan nada al presente quedan borrados de la memoria de la humanidad, ¿sí? La humanidad recuerda de algún modo aquellas cosas que necesita, ¿sí? Y hay ejemplos en Lukács múltiples, en análisis de obras del pasado, ¿sí? Dice: la Edad Media se olvidó de que existía Homero. La modernidad lo redescubrió. Shakespeare fue olvidado en Inglaterra durante muchos años, hasta que luego fue redescubierto. Es decir, nuestra relación con el pasado no es pasiva. Nosotros actuamos sobre el pasado, y esas obras del pasado que están incorporadas a nuestra memoria estética son obras importantes. A eso lo llamamos importante. Y hay una segunda cuestión que creo que también es significativa. Hablábamos de este doble movimiento del capitalismo, un nivel de la esencia y un nivel de la apariencia. Hay algo que dice Lukács para los artistas modernos, sobre todo, y que creo que es bastante válido. Él dice que a lo largo de la historia hubo muchos artistas que tuvieron una gran capacidad para retratar la superficie de su época. Él da el ejemplo de Zola, pero también ocurrió con muchos jornalistas que, como capturan algo que es muy momentáneo, con el paso del tiempo quedan olvidados. Los artistas que quedan en la memoria como grandes artistas de una época son
artistas que conciben mucho más en términos generales, abstractos, la época, como ocurre con Dante, con Homero, con Shakespeare, con Balzac, ¿sí? Con Kafka, grandes artistas que no se dejan distraer por la superficie, lo que investigan es lo que quería investigar Marx en el Capital y lo que quería estudiar Lukács en la ontología. Formas fundamentales que no son inmediatamente perceptibles para la conciencia cotidiana. Pienso que esos son dos elementos que pueden ser importantes. Aí sobre a catarse e o êxtase. Sí. Lo que hace Lukács es diferenciar de un lado la catarsis y el ascetismo en la religión y del otro lado la catarsis. ¿Cuál es la diferencia? Lo que busca la religión es extraer al hombre de la vida cotidiana y proyectarlo a una realidad no humana. ¿Sí? La catarsis tiene algo de parecido y es que extrae al hombre de la vida cotidiana. Una diferencia es que la experiencia de la catarsis es totalmente terrenal, no es trascendente. Es una experiencia de este mundo y por eso él subraya, Lukács, el carácter terrenal, mundano del arte. Y el segundo aspecto es el después de la vivencia artística, como dice Lukács. Es decir, cuáles son los efectos de la obra de arte después de que se produjo la catarsis y cuando volvemos a la existencia cotidiana. Lukács lo da con un ejemplo citando un poema de Rilke. ¿Sí? Es un poema que habla de una estatua. La estatua no tiene cabeza. Y en el poema de Rilke se dice que la persona que mira la estatua siente que la estatua la está mirando. Y se pregunta, ¿cómo me puede estar mirando si no tiene cabeza y no tiene ojos? Y el poema termina diciendo que en la estatua todo es ojo. Y me dice, debes cambiar tu vida. ¿Sí? Lo que trata de decir Lukács lo explica después. Él dice que la catarsis trata de producir este efecto. La realidad cotidiana es una realidad de explotación, de desigualdad, de injusticia, de dominación abstracta. ¿Sí? Es la realidad en la que estamos viviendo. Es el Brasil de Bolsonaro, la Argentina de Macri, Estados Unidos de Trump. Es capitalismo. ¿Sí? Lo que sentimos cuando vemos una obra de arte es que de algún modo la obra de arte es verdad y el mundo es una mentira. Y que la humanidad puede producir obras con un nivel de perfección tan alto porque hay algo como capacidad, como posibilidad en la humanidad para producir eso. Y eso es lo que Lukács llama genericidad para sí, ¿sí? El grado más alto de genericidad. Ese efecto, dice, hace que cuando el hombre, después de asistir a una gran obra de arte, vea la realidad, el mundo en el que vive, sienta vergüenza. Un efecto fundamental de la catarsis es, por medio del distanciamiento estético, de la desautomatización estética, produzca en el espectador, en el ser humano, la sensación de que el mundo es una vergüenza y que no tiene que seguir existiendo tal como es. ¿Sí? Eso a nivel de una conmoción estética, no de una enseñanza intelectual o de una doctrina intelectual. Yo pienso que ahí aparece una distinción entre catarsis y éxtasis que es fundamental. ¿Sí? El hombre tiene una experiencia que conmociona su vida cotidiana, mientras que el éxtasis religioso no tiene ningún efecto que sea productivo y que dé eh, algún enriquecimiento para la vida cotidiana. La religión, en ese sentido, es una droga y por eso actúa, como dijo correctamente Marx, como opio. ¿Sí? Intoxica, ese es el sentido. Isso. Bom, gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Fred? Fred está calado hoje.
Não, só tenho que agradecer ao Pedro, certo? Por nos brindar com essa palestra. Nós estudamos há uns 3 anos, tentamos, né, estudar sistematicamente a estética, né? A orientação que nós damos é ir aos clássicos, né? Não sei como a, na Argentina, né? Mas há uma tendência na vida acadêmica brasileira em você trabalhar com um intérprete, do intérprete, do intérprete, do intérprete. Né? Então, diga assim, né? Então eu orientei a Carla, né? E outras pessoas que vão estudar estética, eu disse assim, você tem que mergulhar, fazer uma imersão no Lukács, né? Então a gente sempre procura isso, apesar das dificuldades, das limitações, a gente trabalha com o Lukács tanto da estética como da ontologia, que a gente não tem fôlego para trabalhar com o conjunto da obra do Lukács, né? Quer dizer, é um trabalho de gerações e de grupos inteiros. Mas a gente procura fazer isso, a gente queria que com essa sua participação, a gente estabelecesse um vínculo mais estreito, tanto com as suas pesquisas, como com os companheiros da Argentina, de outros países, né, para estudar, né, divulgar a obra do Lukács, em especial nesse caso aqui da estética, e a serviço do que você colocou muito bem, né, a serviço da transformação desse mundo miserável que vivemos. Então, muito obrigado, um grande abraço, né, um abraço de todos nós e você, obrigado por você repartir, compartilhar o seu conhecimento, o seu tempo, e eu quero dizer que isso não é em vão. Você está ajudando a gente está plantando a semente, você está regando, para ver se nasce uma árvore frondosa. Né? Muito obrigado. É isso, com a palavra a Carla, porque a Carla acho que é um elo, né? A Carla realmente que tem um estudo mais sistemático sobre a estética, né? O nosso grupo de estética, para concluir, é muito interessante porque tem muitas polêmicas. Porque a gente está estudando, né? Procurando estudar na própria obra, né? Então, isso. Obrigado, meu amigo. Miguel, é porque o Fred gosta muito dos naturalistas brasileiros. Aí ele fica brigando comigo em defesa dos naturalistas brasileiros. Ele acha que eu não gosto dos naturalistas. Eu não sei qual é o problema dele. Mas eu queria de novo, então, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença do Miguel, né? Eu sempre agradeço porque quando a gente encontra, né? Eu já disse isso várias vezes, vou repetir, mas às vezes a gente encontra grandes intelectuais, grandes estudiosos, mas não tem a generosidade de tirar um tempo, de parar para responder perguntas de quem está começando, e você foi sempre muito generoso com a gente nesse sentido, né? Não só de ser um grande intelectual, mas de ser também um grande ser humano, e aí a gente agradece mesmo. Tá todo mundo agradecendo aqui no chat, dizendo que o sábado foi uma suspensão, né? O sábado foi uma suspensão da vida cotidiana e a gente certamente volta mais enriquecido. Só isso, agradecer mesmo, Miguel, e esperar que a gente se encontre de novo aí em outros espaços aqui, né? E que essa pandemia passe e que a ciência avance para poder servir para as praias do Ceará. Sí, quiero agradecerlos a ustedes por la invitación. Siempre es muy grato discutir con ustedes. Son muy activos, pero son al mismo tiempo humanamente muy amables. Así que es muy importante lo que están haciendo y que sepan que cuentan conmigo, por supuesto.